Moshe estaba en el desierto de Midian con sus ovejas. Sabemos todos que era pastor y trabajaba como pastor en la hacienda, en el lugar donde vivía su suegro Yitro, en Midian. Y Moshe de repente escucha, pasan varias cosas. Primero ve un sne boer, una zarza, se traduce en castellano, una zarza ardiente, ¿sí? Sheinenu ukal, que no se quemaba, que no se consumía. Una especie de arbusto bajito, y que no, con fuego, y que no pasaba nada, no se transformaba en ceniza. Y de ahí escucho una voz, la voz de Dios, que lo llama. Esto es sumamente conocido, no estoy trayendo nada nuevo. Es uno de los textos que aparece dentro de nuestra Parashá, la primera del segundo libro de la Torá, Parashat Shmot, del libro de Éxodo. Y una de las grandes preguntas es ¿por qué un sne? ¿Por qué una zarza? ¿Por qué un arbusto pequeñito? ¿Sí? Y con pinches, con espinas. ¿Por qué Dios se revela desde ese lugar, con esa imagen? Es la primera vez que nosotros vemos en la Torá que Dios le habla a Moshe y lo hace desde esta forma. Nada que ver con todo lo que vimos hasta ahora con los patriarcas en Sefer Bereshit, en el libro de Génesis. Entonces los sabios se preguntan ¿por qué? ¿Por qué desde un árbol tan pequeño, un arbusto tan insignificante, y por qué con espinas? Y hay quien explica que justamente ese arbusto es un arbusto estrecho, angosto, y que así se sentían los esclavos y el pueblo de Israel ya en Egipto, ya había pasado el tiempo, y así se sentía Bnei Israel, el pueblo de Israel, en un lugar sin lugar para moverse, en un lugar tzar, angosto. Y Dios se presenta y se comunica con Moshe para que salve al pueblo también desde un lugar angosto, como diciendo, yo me estoy poniendo en el lugar de ustedes. Cuando el pueblo de Israel sufre, Dios también sufre. No solamente eso, sino que Rashi, el exégeta francés, en base al Midrash, explica que ese arbusto tenía pinches y es como cuando nosotros metemos la mano dentro de ese arbusto y las hojas son suaves, nos permiten al principio, al comienzo, meter la mano, pero cuando la vamos a sacar, está complicado quitar la mano y la mano sale lastimada por esos pinchecitos que tienen las hojas. Como cuando nosotros vamos a un estacionamiento y entramos con el auto y hay unos pinches que van que se pliegan solamente en una dirección, pero que si vamos en la dirección opuesta, las ruedas salen lastimadas, digamos que no se podría salir en esa dirección. De la misma manera, así era el sne, fácil para entrar, pero salías difícil, lastimado. Aparte de otra característica, a veces nosotros, el pueblo de Israel, somos como pinches, somos como espinas unos con los otros. Y hay un fuego tremendo que está amenazándonos con destruirnos y nosotros seguimos lastimándonos y no nos ponemos de acuerdo. De alguna manera hay otros pensadores que también a través de esta visión del Sne Boer, Einenu Ukal, y que el arbusto, este pequeño, ardiente, con una llama que no se consumía, es como una forma de avisar, una forma de anunciar que tuvo Dios al pueblo de Israel cuál iba a ser nuestro futuro, qué es lo que nos podía pasar. Hay solo aquí, veo yo, una buena noticia. Y la buena noticia es el final
del versículo, que no se consume, que no desaparece. Como que de alguna manera aprendimos nosotros también que siempre vamos a sobrevivir, nunca nos vamos a consumir. Y esta imagen y este mensaje que aparece en la Parashá viene después de explicarnos en los 2 primeros capítulos sobre la esclavitud en Egipto, sobre el llanto que había llegado hasta Dios, el nacimiento de Moshe, toda la historia de la canastita que todos la conocen, cómo llega al palacio del faraón, ¿sí? Y después Moshe de pronto crece y dice el texto, y salió hacia sus hermanos. Tengo un amigo que me manda todas las semanas algún tipo de reel de esos que vienen y en inglés, que te quieren demostrar en algún punto que algunas de las cosas del texto bíblico no son ciertas. Entonces todas las semanas me manda alguna. Y todas de estas que me manda, todas en algún momento la estudié, que tiene que ver cuando estudié el curso de crítica bíblica, que aparece la idea de que, bueno, y si Moshe y Aarón, ¿se acuerdan de Aarón, no? El hermano de Moshe, y si Moshe y Aarón no eran hermanos. Y yo me quedé pensando en esto toda la semana. Obvio que fui a buscar los versículos para repasarlos que aparecen en ese reel. Y la verdad que desde la crítica bíblica se puede llegar a decir, ¿quién sabe si Aarón y Moshe fueron hermanos? Pero obvio que desde la Parshanut y desde la exégesis también se puede demostrar que sí, nuestros sabios se encargan en decirnos que fueron hermanos. ¿Y por qué cuento esto? Porque este texto que está antes de que el ángel de Dios le hable desde esta zarza ardiente a Moshe, dice que Moshe salió hacia sus hermanos. ¿Y saben qué? Solamente un líder que sale hacia sus hermanos, que puede ver en el sufrimiento del otro, desde el palacio, a los esclavos y considerarlos sus hermanos, pudo escuchar y ver esta visión desde el Sne Boer, desde esta zarza ardiente. Lo que quiero decir es que no es tan relevante si eran hermanos, que para nosotros siempre van a seguir siendo hermanos, ¿sí? Aarón, Miriam y Moshe, ¿sí? Pero que no es tan relevante, sino es la actitud que tenemos en relación a nuestros hermanos de nuestro pueblo y a nuestros hermanos, seres humanos dentro de nuestra humanidad. Es muy difícil hablar en estos días, como lo fue durante todo este tiempo. Nunca dejamos de hablar, de hacer la tefilá, la que acabamos de leer antes del Beyambro, la leemos muchas veces los sábados a la mañana en Yaharit. No es que de repente hoy hacemos algo nuevo. Hay algo que es distinto hoy. Hay una esperanza, estamos todos alertas, estamos todos a la expectativa en este sentido. Pero también no tenemos que olvidar cómo empezó todo. No tenemos que dejarnos engañar. ¿Sí? No tenemos que dejarnos engañar por esto. Tenemos que pensar también en nuestros hermanos. Y por eso es tan difícil expresar lo que sentimos. Sentimos esperanza, sentimos bronca, sentimos dolor, sentimos algo de felicidad pensando que algunos van a volver a abrazar a los suyos, quizás, tal vez, quién sabe, ojalá así sea, ¿sí? Es una mezcla. Pero, como digo siempre, nuestra tradición nos pone a nosotros todo el tiempo entre Vayamim Haem, como dijimos en Hanukkah, Basmanaseh,
en aquellos días, hoy en día. Es decir, siempre estamos viendo aquello que pasó y lo que nos pasa hoy. Estamos en tiempo del libro de Shmot. Estamos en la parashá de los nombres. Parashat Shmot es, la traducción Éxodo no es la traducción de Eile Shmot Bnei Israel. Estos son los nombres de Bnei Israel. Y no solamente dice, estos son los nombres de Israel que vinieron a Mitzrayim, Ishu Beitov Bau, cada uno vino con su familia, a saber, 2 puntos, Reubén, Shimón, Leví, y están todos los nombres. También prestemos atención a eso. Venimos escuchando números, números, números. ¿Les recuerda algo lo de los números? Son nombres, son nuestros hermanos, nuestras familias, Bnei Israel. Ojalá que no salgamos tan lastimados al sacar el brazo del arbusto, como cuenta el Midrash, ¿sí? Y que siempre el arbusto continúe ardiendo y el pueblo de Israel siempre continúe viviendo, vibrando una vida judía. Shabbat Shalom. Los voy a invitar a ponerse de pie para el Einu.